Estimados profesores, colegas y amigos, la editorial NUN les da una cordial bienvenida a la presentación del libro Feminidad y Maternidad, un diálogo entre Edith Stein y Elizabeth Badinter, escrito por nuestra autora Gabriela Fernanda Triana Cardona. Este libro aborda una polémica muy vigente sobre la consolidación del proyecto de vida de las mujeres en torno al desarrollo profesional, conciliado con la maternidad, para alcanzar una reflexión más profunda sobre el impacto del papel de las mujeres en la sociedad y el acceso a sus derechos, dialogando desde dos grandes filósofas, Stein y Badinter. Este libro fue publicado por la editorial NUN dentro de la colección Dignitas Humana, el sello que publica ensayos en áreas como género, ciencias de la familia y bioética. La presentación del libro estará a cargo de la autora de la obra presente, Gabriela Triana, la doctora Ana Cristina Villa Betancourt, que también es nuestra autora de Un grandísimo prodigio del logo sapiente, del maestro Jaime Barrera Cuesta y del maestro Julián Andrés Gelves, a quienes me permito presentar a continuación. La maestra Gabriela Triana Cardona estudió Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Rosario en Colombia, una especialización en familia en la Universidad Católica San Pablo de Perú y una maestría en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Se desempeña como docente e investigadora del programa de Ciencia Política de Unicervantes, donde imparte asignaturas del área de la teoría política y el análisis social. Igualmente, coordina el semillero de investigación Política, Familia y Sociedad. La doctora Ana Cristina Villa Betancourt es consagrada de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Realizó estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con un doctorado en teología patrística. Ha ejercido diversos trabajos al interior de su comunidad, particularmente en áreas de pastoral juvenil y formación de vocaciones. Entre 2009 y 2017 fue responsable de la sección Mujer del entonces Pontificio Consejo para los Laicos. En la actualidad se desempeña como docente en la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y forma parte de diversos grupos de investigación sobre temas de patrística y antropología. El maestro Jaime Barrera Cuesta es esposo y padre de familia. Realizó estudios en música y teología, con una especialización en familia de la Universidad Católica San Pablo de Perú, una maestría en teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha acompañado pastoralmente a los jóvenes y a los laicos en formación en la diócesis de Fontibón. Se ha desempeñado como docente en la Facultad de Teología de Unicervantes y actualmente trabaja como docente e investigador en la Universidad Santo Tomás. Finalmente, el maestro Julián Andrés Gelves Hernández es carmelita descalzo. Realizó estudios en teología con una maestría en teología de la Pontificia Universidad Javeriana y una certificación superior Juan de la Cruz del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista. Es candidato a magíster en Mística y Ciencias Humanas del mismo centro de estudios. Ha sido profesor de Filosofía y Teología en diferentes universidades. Es autor del libro Taita, Déjame que ya muero, edición crítica y lectura histórico-teológica de las cuentas de conciencia de María de Jesús. Carmelita descalza del monasterio de San José en Nueva Granada, de 1700 a 1775. Muy bien. Para abrir nuestro diálogo, me gustaría iniciar la primera pregunta para la doctora Ana Cristina. Doctora Ana Cristina, me gustaría preguntar cuál es la importancia de reflexionar sobre este tema en la actualidad y también si se trata de un tema exclusivo para las mujeres. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, también por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí para hablar de este libro. Yo creo que la pregunta que me haces es buena para comenzar este diálogo.
El tema de la feminidad y la maternidad es una pregunta muy importante, yo diría central en las problemáticas culturales que estamos viendo hoy, sobre todo porque es una pregunta que tiene dos caras. Yo creo que la pregunta por la feminidad implica también la pregunta por la masculinidad e implica por la pregunta por la diferencia sexual. Y me parece entender que Gabriela Triana tenía esa idea muy presente cuando escribía este libro. ¿Qué es lo propio de la mujer? ¿Qué es lo propio del hombre? Se trata de una condición humana meramente biológica, sin otras consecuencias más trascendentes en nuestra humanidad, o se trata de algo más profundo. Entonces creo que es una pregunta, yo me gustaría también oír la opinión de nuestros colegas del diálogo hombres, porque a mí me parece que es una pregunta que nos interesa a todos, que quizás por las condiciones culturales empezamos a hacernosla las mujeres y los hombres viven más como sin hacerse esa pregunta, pero en realidad cuando las mujeres nos la empezamos a hacer, los hombres también se dan cuenta que hay algo rico en profundizar qué significa la masculinidad, ¿no? Y además, en la pregunta por la feminidad, yo creo que Gabriela ha tocado como un punto doliente, que es la relación entre qué es la feminidad y qué es la maternidad. Entonces, desde que nos conocimos, yo conocí que estaba haciendo este trabajo investigativo sobre este tema, me dio mucho esa impresión, que ese es un punto como álgido, doliente. ¿Es la maternidad algo central para definir la feminidad o es un añadido, digamos, a lo que es la feminidad, que puede estar o no estar, igual la feminidad es algo, ¿no? Entonces, y creo que como contrapartida también está la masculinidad y la paternidad, ¿no? Entonces, son categorías que nos ayudan, creo, a entender, a profundizar en el misterio de nuestra condición humana, y me parece que Gabriela en este libro las toca con mucha agudeza, ese diálogo que nos plantea entre dos autoras que lo han pensado desde puntos de vista muy diferentes, pero que hacen un diálogo rico que da luces a mucho más. No me quiero sentar en la palabra y entonces así para que podamos hacer un diálogo bien enriquecedor. Yo me tomo así la palabra, perdón la intromisión, eh, que me parece muy interesante lo que estás diciendo, Ana Cristina, y qué gusto volver a verte, eh, sobre todo porque creo que la pregunta propiamente por la feminidad no había surgido antes en la filosofía directamente. Pues sí que desde los primeros, qué es el ser humano, pero en general, y la particularidad por lo femenino, creo que es muy contemporáneo, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una riqueza muy importante en el trabajo que hizo Gabriela, eh, alias Gaby, porque creo que muestra un panorama enriquecedor que, creo yo, no se limita solamente a la mujer. Me da la impresión que nosotros podemos conocer en general y conocernos no solamente por lo que predican de nosotros mismos, sino también en relación con los otros, por ser esta una característica tan humana. Entonces, pues la relacionalidad. Entonces, al describir qué o quién es la mujer, de alguna manera los varones, estamos interpelados por la misma pregunta. ¿Qué o quién soy yo en tanto varón? ¿No? En ese sentido, creo que este libro nos ofrece, no solo a las mujeres, pues a las mujeres les ha adelantado el terreno, ¿verdad? Pero a nosotros nos abre la posibilidad de hacernos una pregunta que va más allá de la generalidad de la especie humana para ir a la particularidad de lo que significa ser varón, ¿no? Una pregunta abierta para la profundización, para el estudio, para la reflexión, para la interioridad, bueno. Gracias por esa resonancia y por estar de acuerdo con, con que no es una pregunta solo para mujeres. Bueno, yo aquí entro en el coloquio, en el diálogo. Muchas gracias pues por esas perspectivas que nos abres. Yo quisiera pues ya desde una mirada bíblico-teológica, ciertamente desde el origen el planteamiento está puesto, porque
En el capítulo 2 del Génesis, Adán no logra reconocerse en su ser, sino hasta que aparece delante de una realidad que es carne de su carne, hueso de sus huesos, sangre de su sangre, cotejada desde la feminidad. Es decir, el varón descubre quién es en el espejo de la mujer, de su feminidad. Andaba un poco perdido, tal vez un poco como andamos ahorita. Sí, nos pones en unos aprietos, Ana Cristina, porque sí, ciertamente, o sea, Adán se encuentra en relación con Dios y se encuentra en relación con el resto de la creación, y podemos decir, lo tiene todo, ¿no? Tiene a Dios, tiene el resto de la creación, pero no, resulta que le Estaba falta, solo, y estaba nos solo, dice la estaba solo, perdido, y no logra ni siquiera reconocer quién es, ¿no? Sino que hasta que aparece la mujer, se da ese descubrimiento de sí mismo, de su varonilidad, de su ser hombre, de su virilidad, y de su lugar en medio de toda esta armoniosa creación que se nos presenta en el Génesis, ¿no? O sea que tal vez, tanto en cuanto la mujer vaya recordando, recuperando esa figura, vaya tratando de adentrarse en el misterio profundo del ser mujer, de su feminidad, los varones también. En ese espejo iremos descubriendo hacia dónde nos dirigimos como comunidad humana. Gracias. Bueno, yo también me atrevería ahí a dar una palabrita, agradeciéndole sobre todo por su presencia, porque yo creo que no es lo mismo un espacio como este con personas pues que han acompañado todo el proceso de investigación, de elaboración en la amistad y también como en ese sentido de la reflexión. Y yo pues también estoy completamente de acuerdo. Yo quisiera rescatar, además de lo que ya han dicho Julián y Jaime, que en efecto pues es una cuestión que no es solo para las mujeres, sino también para los varones. Y de hecho yo quedé endeudada en las conclusiones porque después de todo el estudio me di cuenta de que ese era un vacío que se puede encontrar en la investigación de todos estos temas de la diferencia sexual. Y a pesar de que recientemente he encontrado algunos otros estudios, investigaciones que van adelantando a algunos puntos al respecto, de todas maneras sigue estando la necesidad, y en especial porque también veo en la figura y el pensamiento de Edith Stein como unas bases, porque si bien ella desarrolló más el tema de la mujer, en sus escritos por ahí menciona algo con respecto al varón, y a mí me da la impresión que es como una tarea que queda pendiente, como cuando en las carreras se pasa la justa y es hora de que otros sigan. Asimismo siento que es este tema con pensar quién es el varón. Sin embargo, si encuentro esa dificultad porque yo me imagino, bueno, ¿qué tal una mujer publicando un libro sobre quién es el varón? Y ahí como que me llega un cortocircuito y digo, la única manera de hacer eso es en el mismo diálogo, porque sería extraño, bueno, no sé, ahí yo me lo imagino ya en la práctica y habría que pensarlo, y creo que estos espacios contribuyen a que eso sea una realidad. Y por otra parte, yo quisiera hacer eco de lo que mencionaba ahora Ana sobre el tema de la maternidad, porque pues al fin y al cabo, reflexionando sobre el tema, me di cuenta de que sí está detrás, en las feministas o en el feminismo, en todas las teorías sobre la mujer, en el pensamiento sobre la mujer, eventualmente en algún punto hay que tocarlo. Pero además de esto, ya digamos que teniendo el libro y compartiendo un poco la idea, contándole a algunas personas cercanas que ya son mamás de muchos años, abuelitas, compartiendo un poco, y eso es lo que me dicen, no es que yo empecé a leer esto y yo sentí como que me estaban tocando algo por allá en lo profundo. Fue muy bonito, una persona que quiero mucho y que ya es abuela me decía, yo sentía que eso toca una fibra interior que de ninguna otra manera yo la habría podido expresar. Entonces, yo creo que ahí también hay algo muy importante, porque quizás sí se trata de una cuestión que todas las mujeres en algún punto de nuestra historia nos hemos preguntado sobre ese tema, de ser mamá,
o otras personas nos han preguntado, y creo que vale la pena, en efecto, reflexionar sobre esto con el objetivo de sanar una herida, porque sí veo que ahí hay un dolor, no en todas, ¿no? No puede tampoco generalizar, pero esa sí es la percepción, ya recogiendo las experiencias o los comentarios de otras mujeres que han sabido sobre el libro. Qué bonito. Exacto, Gabriela, muchas gracias. Hace un momento que presentaba, dije que había que conciliar la vida profesional con la maternidad, pero justo lo que dices también reconciliarla, ¿no? Que es una cosa muy latente hoy en día, ¿no? Muchas gracias por sus participaciones. Para seguir con la línea de esta pregunta, me gustaría preguntarle al maestro Jaime por qué cree que es necesario tratar este tipo de temáticas desde la teología y desde la filosofía, por supuesto. Bueno, yo voy un poquito a los horizontes que nos da Gabriela en el libro, o sea, trataré como de ubicarme en el pensamiento y en el corazón de Gabriela y del recorrido que hemos hecho desde la amistad, un poco también desde lo académico, pero sobre todo de hacer camino juntos. Y es la mirada o la perspectiva que siempre tuvo Edith Stein, que nos llevó a tomar muchos tintos y a leer los textos y a conversar y a hacer coloquios sobre la búsqueda de la verdad, incluso en ese horizonte que ella reconoce, que cuando estaba buscando la verdad, aún siendo no creyente, pues era su modo de orar, ¿no? Entonces es impresionante. Y a partir de ahí, entonces, me llamó mucho la atención en la página 91 que Gabriela cita a Edith Stein y nos presenta un aspecto que tal vez uno no intuía, ¿no? Nuestro ser y nuestra vida se nos plantean como problema. Y ese es el asunto un poquito que decía ahorita Julián, ¿sí? Desde el recorrido del Génesis, pues se presenta una antropología y una mirada de mujer, ¿no? Pero ciertamente no se había planteado como problemática específica dentro del quehacer tal vez filosófico, incluso pues teológico en cuanto a esa pregunta, porque nosotros sí tenemos un modelo de mujer, los creyentes, y desde la teología, pues que es María, ¿no? Síntesis para nosotros los creyentes de la creación. Y ahí es donde en esa búsqueda de verdad, pues se pueden abrir nuevos horizontes, porque yo sí siento que en algún momento la perspectiva que se fue abriendo y las brechas que se fueron abriendo de grandes pensadoras y que dieron lugar al feminismo y que dieron un papel y relevancia en la mujer y que la pusieron en la palestra política, educativa, económica, como protagonista en muchos escenarios y que todavía se vive dando la lucha, pero a veces yo sí siento que ciertas perspectivas en diferentes instancias políticas, académicas, económicas, pues es a veces monolítica, es decir, que ya no hay lugar a otras perspectivas. Y ahí es donde me parece que la apuesta que hizo Gabriela, que para mí en lo personal es una síntesis de vida, o sea, es un eco, un resonar de su experiencia y de su testimonio de vida, de los pasos que fue dando. Ahí la filosofía, la antropología filosófica y la teología, la antropología teológica, puede darnos una mirada que amplíe un poquito el horizonte en cuanto a esa búsqueda de la verdad, ¿sí? En cuanto a esos lineamientos que pueden aportar, encontrando valor en algunas luchas y en algunas búsquedas que han dado lugar al feminismo, pero que ciertamente necesita entrar en diálogo en el sentido estricto de la palabra, de hacer un camino en el logos, en el búsqueda, en el pensamiento, en esa intensa búsqueda de la verdad. Eso, como Ana Cristina diré, no me alargo más, pero digamos que en el diálogo es muy importante la mirada de la filosofía y de la teología, absolutamente relevante, ¿sí? Y no se pueden apagar o ahogar estas voces que están ahí, porque nos manifiestan desde un área del conocimiento algo que puede responder a esta pregunta o a esta realidad que se volvió problema, el ser y la vida del humano y en ese sentido también de la mujer.
Yo sí puedo meter la cucharada, pues así como estamos como conversando. Una cosa interesante que yo noté cuando yo también estaba haciendo mi propia investigación relacionada a este tema de la diferencia sexual es que es bastante nuevo como tema de la teología y de la filosofía, a pesar de que el feminismo hizo pues todo su recorrido todo el siglo XX. A mí una de las cosas que me chocó mucho cuando estaba haciendo mi propia investigación fue ver a muchos de los grandes manuales de la segunda mitad del siglo XX de antropología teológica que no tenían ningún tratado sobre la diferencia sexual, no, ningún capítulo. Entonces, muchos de estos manuales hablaban del ser humano como asexuado. Y eso a mí me impresionó mucho porque digamos, la evolución de finales del siglo XX hasta estas primeras décadas del XXI ha sido más bien que este tema se va volviendo cada vez más central en nuestra cultura. Y no es un tema solamente social o político, sino que es un tema que revela una pobreza en nuestra concepción del ser humano, ¿no es cierto? Y yo la vi clara en todos esos manuales y yo miraba uno y abría el siguiente y decía, este tampoco, este tampoco. De grandes pensadores, digamos, grandes teólogos que han hecho caminos muy importantes de la antropología teológica. No sé si en la filosófica se puede decir así, tan así, pero en la teológica, por lo menos yo miré muchos de los grandes manuales que son referencia para el inicio de la antropología teológica como rama de la teología dogmática y no tratan el tema. Entonces es muy interesante ver que eso ha empezado a cambiar más o menos desde el 2010 para acá, pero al inicio no era así. Entonces creo que todavía hay mucho trabajo por hacer en esa línea más antropológica, filosófica y teológica. Ya le estamos enviando a Gabriela nueva tarea de investigación. Queremos la parte 2, queremos la parte 2. Yo quiero rescatar un tema que tocó Jaime y creo que no altero el fuero interno al decir que me da la impresión de que este libro es más una experiencia académica que explica la vida de Gaby que otra cosa que surge de la nebulosa de la especulación. Precisamente porque pues hemos estado, además de que somos colegas, pues somos amigos y hemos acompañado estos procesos. Nos hemos llorado juntos las decepciones de las tesis y nos hemos celebrado juntos los triunfos de las publicaciones, etcétera. Y me parece, y en esto creo que es bonito motivar a los lectores y a quienes nos están escuchando, que este libro es la historia hecha filosofía. Es la historia de Gaby hecha filosofía. Y esto me parece que es algo muy lindo porque siendo absolutamente crítico, habla del camino que ella hizo para explicar filosóficamente lo que ya vivía de ser mujer y el anhelo de ser madre. Perdón si estoy aquí revelándote públicamente, Gaby, ¿no? Eh, Porque me da la impresión que este diálogo, que es la pregunta orientadora que nos estás proponiendo, Gabriela, de diálogo, filosofía, teología y problemática actual, encuentra mucho mayor sentido desde la pregunta hecha carne, desde nosotros que nos preguntamos. Y justo por eso es tan importante, Gaby, que nos dé segundo volumen, porque cuando la palabra toma carne adquiere mayor sentido para nosotros, ¿no? Quienes hemos tenido la fortuna de ver el camino que ha hecho Gabriela para la elaboración de este texto, nos damos cuenta que, que en cada letra está puesta su carne, está viva Gaby allí hablando, ¿no? Y creo yo que desde ahí, desde una palabra comprometida, no es solamente una pregunta hecha al aire para salir de una maestría, para salir de una investigación, sino una pregunta hecha carne, creo que es posible dar respuesta a estas inquietudes tan contemporáneas, porque se compromete al ser humano en su integralidad en el ejercicio del pensamiento, ¿no?
Bueno, perdón la confesión pública. Bueno, no, ahí yo sí quisiera de pronto como hacer un eco de los comentarios. Por una parte sí me sorprende bastante lo que nos cuenta Ana Cristina y yo no soy muy conocedora de la antropología filosófica, pero en lo poco que conozco sí me doy cuenta también que hay una carencia y que de hecho las publicaciones e investigaciones con respecto a este tipo de temas son muy recientes. Yo también diría que en los últimos 5 o 10 años ha habido más, sí, investigaciones que tengan una estructura, ¿no? Y que amplíen las temáticas y que den la oportunidad de responder a más cuestiones. Y en ese sentido, pues sí, vamos a ver si habrá más adelante segundo volumen, mentiras, pero relacionándolo con lo que decía Julián ahora, que Bienvenido. después lo rescataba de, de Jaime, pues sí se trata de un camino. De hecho, pues yo me inspiré mucho en Edith Stein, sobre todo porque ella tiene un diálogo, escribió algunos diálogos a la manera de obras de teatro que están en sus escritos espirituales. Y también tiene otros que sí son más filosóficos. Y hay uno en particular que a mí me llamó mucho la atención. Es un diálogo entre Santo Tomás de Aquino y Edmund Husserl, que en últimas es también la síntesis de la experiencia que ella había tenido. Entonces, su caminar en la fenomenología, en toda esta búsqueda que tenía de la verdad, y luego, pues de su conversión, Santo Tomás de Aquino casi que la toma de la mano y la acompaña para que ella misma vaya viendo cómo, porque esa era la pregunta que ella tenía, cómo se integra em, la filosofía o esa inquietud intelectual que ella tenía con la fe. A mí esto del diálogo me impactó mucho porque en lo que he podido estudiar de filosofía, a mí me daba la impresión de que los diálogos eran algo más de la antigüedad, que Platón fue, mejor dicho, el ejemplo de los diálogos y ya después de eso quizás uno otro famoso, por ahí uno de San Agustín, pero no fue, digamos que un tipo de escritura filosófica del que yo tuviera muchos referentes y cuando vi que Stein había propuesto este diálogo, pues sí me pareció muy llamativo, entonces ahí hay de entrada una inspiración porque creo que en general todo su sistema de pensamiento parte de esa misma intención dialógica. Y al mismo tiempo, pues siguiendo los pasos de esta amiga maestra consejera, pues como que en el camino yo terminé optando por ponerla a ella en diálogo con una autora y sí debo confesar que a Elizabeth Badinter yo no la conocía mucho, digamos que antes de realizar la investigación me la fui encontrando más bien en el camino, investigando, leyendo y me dejó impresionada porque de hecho sí me sentí muy identificada en algunos aspectos con ella. Una de las características que tiene el libro es que hay una semblanza biográfica de cada una de las autoras. Y a pesar de que a mí me apasiona el pensamiento de Stein, hubo varios aspectos de la vida de Badinter con los que yo dije, yo siento haber vivido algo muy similar en algún momento de mi historia o sí sentí esa identificación con el pensamiento de ella. Y en efecto, pues el libro es, tal cual como lo dice Julián, el resultado de esa reflexión y de tratar de poner en un lenguaje filosófico eso mismo que yo he vivido en los últimos años, que es una cuestión que en lo personal a mí me empezó a llamar la atención más desde lo político, desde lo social, y por eso traté de que en el texto hubiera, pues en el aparato crítico, notas aclaratorias con respecto al contexto histórico, a la importancia social de varios temas, justamente porque por ahí empezó mi camino, pero tal como lo estaba resaltando ahora Jaime, yo terminé dándome cuenta en la vida que era necesario pasar a ese estadio de la filosofía y de la teología para realmente encontrar respuestas con respecto a las inquietudes que estaba haciendo. Entonces,
Pues el libro prácticamente es la síntesis, ahí sí, yo diría que de los últimos 10 años de esta inquietud en específico empezó en mis estudios de pregrado de ciencia política, conociendo mucho sobre pues en lo que podía sobre la teoría feminista y ya después en ese caminar viendo la necesidad desde el corazón de entender y explicar de otra manera, también para compartirlo, que eso creo que en últimas es lo que termina interesando más al ver, como les contaba ahora, que hay mujeres que se sienten identificadas con esto mismo. En estos días hablaba justamente con una estudiante de mi semillero de investigación, le conté sobre el libro, se lo mostré y ella me decía, profe, esto está muy chévere, así fueron las palabras de ella, está muy chévere, está genial, porque yo siento que hoy en día no hay mujeres que hablen así, sino que en general lo que uno encuentra es un poco de conflicto y mucho debate, pero una perspectiva de pronto que tuviera ese interés más de dialogar, de armonizar, de ver cuáles son las posturas, no se encuentra tan fácil. Gaby, pues muchas gracias por compartirnos tus conclusiones de estos años de estudio. Y yo quiero aprovechar que justo tocaste el tema de Edith Stein para preguntarle al maestro Julián, en este carácter dialógico, ¿cuál considera que es el aporte de Edith en este tema, según lo que nos plantea Gabriela? Bueno, esto, como dirían en España, vaya tela, ¿no? Eh, Mira, yo creo que el aporte que tiene que brindar Edith Stein tiene que ver con su propia vida. Es la vida y la experiencia de Edith las que brindan una palabra a este problema. Yo quisiera resaltar solamente tres cosas para no extenderme mucho, ¿cierto? La primera tiene que ver con su historia, que Gaby lo decía hace un momento. Edith fue una buscadora implacable de la verdad. Cuando a los 6 años, que ella lo dice de una forma muy dramática, dice, a los 6 años decidí apartarme de la oración para buscar la verdad, era judía, lo sabemos, ¿no? Y se dedica a estudiar germanística e historia para hacer el tránsito a la filosofía. El anhelo que tiene Edith es el de alcanzar la verdad. Y creo yo que es un anhelo arraigado en lo profundo del corazón de cualquier ser humano. En ese sentido, por ese carácter eh, de buscador incansable, finalmente alcanzó, se encontró con la verdad, ¿no? Entonces, ese primer aspecto creo que le da a Edith un carácter tan potente al hablar de este tema. El segundo, y perdónenme ustedes y quienes me están escuchando, es un poco feo hablar de lo de uno con tantas flores, pero ¿qué hacemos? La espiritualidad carmelitana le dio a Edith una nueva perspectiva para la comprensión de sí misma. En tanto, de hecho, cuando la primera conversión, bueno, a mí me gusta hablar de dos conversiones en Edith Stein, ¿no? La conversión afectiva y la conversión intelectual. La conversión afectiva, que es la que la movió por dentro, fue con Teresa de Jesús. Ella dice, al leer el libro de la vida, lo confiesa en sus cartas, esta es la verdad, ¿no? ¿Por qué motivo? Que es el segundo punto. Es que en esa experiencia de ir hacia adentro, se dio cuenta que no era exclusivamente lo que podía ver afuera y pensar afuera, sino que dentro de sí misma había un mundo que era mucho más grande, mucho más vasto que el mundo que podía contemplar con sus ojos. Y esa nueva mirada que le concedió la espiritualidad carmelitana le hizo formularse nuevas preguntas de orden teológico y filosófico. Y esas preguntas que ya antes se había hecho, por ejemplo en el tema de la mujer, adquirieron un nuevo horizonte, vistas ahora desde la perspectiva interior, ¿no?
que es lo que Gaby desarrolla en el libro, el tema del cuerpo, de la interioridad, del espíritu, de la voluntad, de el complicadísimo yo puro de Edith Stein, en donde ubica finalmente el tema de la mujer, ¿no? Y el yo puro que es móvil, que puede estar aquí o puede estar allá, bueno, pero no voy a entrar en este momento en estas disquisiciones, ¿no? Le dio un nuevo horizonte y una nueva forma de comprenderlo, que además de ser amplio, es riquísimo y está abierto incluso al no creyente, porque ahí es donde encuentra todo ser humano la radicalidad de su naturaleza dentro de sí mismo, ¿no? Y el tercer punto tiene que ver con la capacidad que tuvo esta mujer brillantísima, brillantísima, de vincular su experiencia de fe, su conversión afectiva, como lo mencioné hace un momentico, con la filosofía. Es decir, de establecer un diálogo entre lo que ella percibía por vía de la fe y lo que podía reflexionar por vía de la razón. Y esto es una novedad en el hecho de que sea mujer, por supuesto, pero es una novedad enorme en la misma historia de la teología y de la iglesia. Tenemos muchos que lo han intentado con mucho éxito, Agustín, Tomás de Aquino, bueno, etcétera, ¿no? Pero tan cercana a nuestros días, ella es quizá la única de esta época, ¿no? Que lo ha alcanzado con tanta profundidad, pero al mismo tiempo con tanta altura, al punto que la estamos proponiendo como doctora de la iglesia y va muy bien, ¿no? Va muy bien. Este aspecto es muy interesante porque eh, la posibilidad de responder a preguntas del mundo contemporáneo que probablemente no han entrado todavía en la perspectiva de la investigación teológica, justo como el tema de la mujer que estábamos comentando ahora, pasa por el diálogo entre la filosofía y la teología. Me gusta pensar que la filosofía es como el puente que une a la teología con las preguntas de las demás ciencias, ¿no? Entonces, bueno, ya no me quiero extender más, pero creo que va por esos tres líneas. Y en ese sentido, además de que yo también adoro a Edith Stein, fue un acierto pensar en ella para entrar en diálogo con una autora como Badinter, ¿no? La búsqueda de la verdad, el encuentro de la interioridad y el diálogo fecundo entre la filosofía y la teología. Yo quisiera ahí también engancharme en lo que está diciendo Julián del diálogo. Yo valoré mucho en este libro y como que quiero decirlo para quienes estén interesados y lo vayan a leer, que uno de los, me parece que ese subtítulo dice mucho de lo que hay en ese libro, porque es un auténtico diálogo entre dos pensadoras muy distintas. Y yo creo que Gabriela misma se sorprendió de lo rico que resultó el diálogo. Y siempre una investigación es más valiosa cuando eso sucede, cuando tú empiezas pensando que vas a encontrar una cosa, y yo creo que ella, aquí que la estamos confesando entre Julián y yo creo que ella pensó que obviamente Edith iba a decir lo máximo en el libro y Badinter iba a estar ahí a un ladito, pero en realidad Badinter resultó ser una interlocutora interesante que planteaba preguntas e inquietudes muy válidas y muy actuales, y el diálogo se volvió un diálogo interesante, un diálogo enriquecedor, que, 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 que incluso ayuda a sacar más la riqueza de lo que Edith Stein planteaba y como hacerla brillar. Esa es como mi impresión. Entonces creo que ahí está el gran valor de este libro, en que Gabriela tuvo la valentía de hacer verdaderamente dialogar a estas dos autoras, tomando muy en serio además la diferencia de puntos de partida que las dos tienen y tomándosela muy en serio para que el diálogo pudiera ser realmente fructífero, y del diálogo resulta una reflexión donde ya Gabriela pone de su parte, digamos, de sacar la síntesis de los elementos que hay en el pensamiento de ambas para aclarar esta cuestión compleja de qué es la feminidad, que tiene como reflejo qué es la masculinidad, qué es la diferencia sexual, ¿no? Que
cómo entendemos más a fondo filosóficamente esta cuestión, esta condición sexuada en la que vivimos, para poder además a partir de ella vivir con mayor riqueza nuestra humanidad, ¿no? Entonces, yo quería eso también como resaltar que la interlocutora también tiene su valor, tiene su riqueza, ¿no? Bueno, a mí me va surgiendo ahí un poco la inquietud precisamente dentro de lo que plantea Julián. Y de pronto, no sé si es un atrevimiento un poquito, si Gaby tuvieras algunas palabras, porque ciertamente pues al final la síntesis existencial, experiencial y el testimonio incluso a nivel de martiria de esta santa, fue una mártir al final que asumió el camino de la cruz, el camino de Cristo acompañando a su pueblo, pero desarrolló un método, ¿no? Entonces, digamos que aquí en el libro, en el texto, me surge esa inquietud, si se puede asumir de esa manera como un modo, un método de encontrar respuestas poniendo en diálogo autores o autoras de esta talla, y si podemos descubrir de pronto un método filosófico-teológico de Edith Stein para actualmente ver la realidad, porque ella ya no está y llevamos bastante tiempo. ¿Qué pasaría si ella estuviera acá? O sea, ¿qué legado te deja? ¿Y cómo sería no simplemente conocer el pensamiento de Edith Stein, sino el tema de cómo sería el método de Edith para hoy día responder inquietudes? Yo soy felizmente casado, soy esposo, entonces soy padre de 2 hijas, entonces estoy rodeado aquí de 2 hijas y pues claro, uno puede, por ahí me presentaron como especialista en familia, pero mis maestras de ser papá son mis hijas y mi maestra de esposo es mi esposa, y pues ahí es donde uno hace escuela, ¿no? En la realidad. Pero me surgen muchas preguntas de cara a la formación, a la educación y qué método podría usar realmente como para comprender muchas cosas de las realidades que están aconteciendo actualmente. No sé si tengas algunas palabritas, Gaby. Bueno, tremenda la reflexión de Jaime. Y pues sí, yo pienso y es también parte de la experiencia a la hora de leerla, que estoy segura que esto estoy diciendo después se podrá poner mejor en palabras escritas, pero la experiencia a la hora de leerla sí es que ella tiene una mirada muy profunda. em, y en general su antropología, por ejemplo, cuando uno se acerca tanto a estructura de la persona humana o a ser finito y ser eterno, em, uno siente como que se está sumergiendo en una dimensión interior y yo pienso que eso también se debe a esa mirada fenomenológica, a esa herencia que ella tiene de ir a las cosas, es como si ella pensara viviendo o como experimentando el hecho de ser humana, no sé cómo expresarlo bien, pero es como si su filosofía pasara por toda ella. Y en efecto es lo que he visto pues de pronto en otros autores, ya no recuerdo bien el autor, pero hay un artículo que habla sobre la relación que hay entre ser mujer y ser filósofa. Y este autor, que se me escapa ahora, habla de cómo ella, digamos que es tan profundo esto de esta vocación filosófica, teológica, que llega como a penetrarla a toda ella, así como el hecho mismo de ser mujer. Entonces yo diría que en esta cuestión del método hay un punto de partida muy importante que es sobre todo cómo ella se acerca a la realidad, pero además de eso, esa complementariedad que había, la manera que ella complementa esa experiencia fenomenológica con el realismo. Y el punto de partida, que sí es muy importante, es desde la fe, porque al final, pues el ejercicio de ella sí es a partir de lo que ha contemplado desde la fe, y por ejemplo, a mí me parece muy bello que en todo el pensamiento sobre la mujer,
ella habla sobre la Virgen María como el arquetipo. Pero entonces uno piensa, bueno, ¿cómo fue que ella, el arquetipo de lo que significa ser mujer y en ese sentido el modelo de formación femenina? Formación en un sentido pues interior, ¿no? No solo la formación de ver un curso, sino de darle forma al alma. Y uno se pone a pensar cómo fue que ella terminó llegando a esta conclusión de que la Virgen María es el arquetipo. Y resulta que Stein era muy devota de una virgen que es la Virgen Dolorosa de Peurón. Y es una virgencita como pequeñita en madera que tiene a Cristo ya después de haber sido crucificado en sus brazos. Y en algún texto leí que ella constantemente iba al lugar donde estaba esta virgen a orar. Y entonces, claro, seguramente es ahí en donde ella ve el arquetipo, que luego encuentra las categorías filosóficas y teológicas, pero yo diría que en esa cuestión del método está, por una parte, cómo su pensamiento en últimas brota, como para ordenar un poco las ideas de esa contemplación, de su relación con Dios, de su experiencia de Dios, porque también, no por nada, y creo que ahí hay otra cuestión por seguir investigando, Ciencia de la Cruz es su obra de madurez intelectual y espiritual, pero además de eso yo diría que ahí es donde se encuentra la mayor riqueza de su antropología, a pesar de que, digamos que en los estudios steinianos lo que he podido ver es que la antropología se centra más en ser finito y ser eterno o en estructura de la persona humana. Entonces ahí hay como un camino por recorrer. Entonces un punto como aquí atreviéndome yo a decir algo al respecto de ese método es cómo toda su reflexión parte de la contemplación de su vida espiritual, pero además de eso, de esa manera que ella tiene de acercarse no solo al mundo exterior, sino al mundo interior, como tan viva, como tan profunda, es que cuando uno la lee, de verdad siente que se está sumergiendo en una realidad muy profunda que está, como, es como si ella con sus palabras lo llevara a uno a otro lugar, al lugar en donde ella estaba mientras estaba pensando, es algo así. Y luego de eso, esa relación que ella logra tejer entre fenomenología y pues ese el realismo ahí, pues, y dentro del realismo, claro que está la figura de Santo Tomás de Aquino, pero por ahí también hay debates en los que yo no me siento muy conocedora, pero hay otros autores de fondo en los que ella también se fundamenta. Entonces, hay una riqueza muy grande porque en últimas ella termina siendo síntesis del pensamiento anterior. Y entonces en ese sentido recoge la tradición, pero también con una propuesta particular en la línea de lo que ustedes también han dicho, muy propia para nuestro tiempo. Eso como por decir ahí una palabrita con respecto a la inquietud que planteaba Jaimito. Y por otra parte, yo sí quisiera recoger o hacer un eco de lo que mencionaba ahora a Ana Cristina, pues porque es claro que Stein es la adoración, pero Paddington a mí en efecto me sorprendió. Recuerdo mucho algún día teniendo una conversación con Ana, después de que ya le había mostrado los 2 primeros capítulos, y ella me decía: "Bueno, pero yo aquí veo que hay como un desbalance, la parte de Stein es larguísima y la de Paddington es así de corta". Y sí debo confesar que para mí fue, difícil, decir, bueno, por más de que yo de entrada tenga una postura o quiera mostrar algo, hay que tener esa honestidad intelectual de sentarse a dialogar con el otro, porque en últimas yo propongo un diálogo, es porque yo primero me senté a dialogar con ellas. Y en efecto, Badinter me sorprendió. Me di cuenta de que su pensamiento también tiene una estructura propia, que ella, por ejemplo, tiene una postura muy particular dentro del feminismo, a la hora también de tratar de encontrar esas resonancias o la relación entre su vida personal y su pensamiento, el recorrido que tuvo, porque hay que decir que Badinter es madre de 3 hijos, y que algo muy, pues lo más llamativo de ella es que esa herida o ese dolor del que estábamos hablando sobre la maternidad, es ella la que lo logra ver.
y de ahí en adelante hay también una riqueza en su pensamiento. Otros aspectos, digamos, que van apareciendo a lo largo del texto, ya más relativos a cómo fundamenta su postura, de qué autores se sirve, cómo en últimas, pues también es heredera del feminismo francés y de todo el pensamiento francés, pero ella misma va encontrando su propio camino. Entonces, diría yo que a pesar de pronto de las diferencias que hay en algunos aspectos en el pensamiento, también es una mujer admirable. Y ahí sí diría yo también que en la elaboración del libro hay un camino dentro del camino que se estaba presentando, porque pues sí me desafió a mí a escuchar, a tratar de entender, a ver que también hay otras posturas que son igualmente válidas dentro de sus planteamientos, a pesar de que de pronto yo no comparta todo el contenido. Y en ese sentido creo que el libro propone un diálogo que puede ser interesante para cualquier persona que tenga también inquietudes con respecto a los temas, sin que haya tomado una postura o que tenga una idea y quiera de pronto aclarar un poco más el panorama al respecto. Yo quiero decir una cosa, perdón, que me parece que justo en lo que estás diciendo, Gaby, es en donde se manifiesta la riqueza de la filosofía para el diálogo. Badinger trae unas preguntas que brotan de su experiencia humana y las plantea filosóficamente. Stein trae otras preguntas que brotan de su experiencia teológica espiritual, que plantea filosóficamente, y ahí, en el ejercicio filosófico que tú has hecho en el libro, es en donde verdaderamente pueden dialogar. Entonces, me parece que además de que tu trabajo sea interesante por el hecho de ser un tema no tratado tan profundamente, no abordado, también es una forma, el mismo trabajo es una forma de mostrar el diálogo como posibilidad filosófica y como método filosófico que le permite a la filosofía, por supuesto, reflexionar, pero también a la teología entrar en diálogo con ideas que no están dentro de su panorama y a esas ideas también enriquecerse con perspectivas teológicas que tampoco estaban en su horizonte. Entonces, justo ahí creo que el libro que estamos presentando hoy adquiere novedad e importancia. De acuerdo. Muchas gracias a todos por comentar esta parte. Y ya nada más me gustaría preguntarte, Gaby, justo en esta diversidad de publicaciones actuales en este tema, ¿cuál consideras que es la característica de tu obra que trae esta aportación nueva, ¿no? Bueno, pues yo creo que a lo largo de la conversación hemos podido señalar varias de esas características o esas novedades, porque en efecto, tal cual como también lo mencionaba antes Ana, se han escrito en los últimos años ya varios textos sobre el tema de la mujer. Y me atrevería yo a decir que esta misma experiencia que yo he tenido de poner un poco de quién soy yo y de mi camino, se podría encontrar en otras publicaciones, aunque una particularidad sí es que pues esto se trata del camino de Gabriela Triana. Y diría que en ese sentido personal hay algo particular, no porque sea yo, sino por la historia que hay escrita y por, en últimas, esa verdad que se revela a través de, pues, de toda la cuestión que se plantea. Pero por otra parte, yo diría que una característica o una novedad es el tema que venimos tratando y es el diálogo, cómo el diálogo entre las dos autoras es una oportunidad, como decía ahora
Ana Cristina y como señalaba también Julián, de mostrar o actualizar el pensamiento de Stein a raíz de una serie de inquietudes que surgen de una pensadora más contemporánea. Entonces, esa cuestión, esa realidad dialógica, a pesar de que uno a veces encuentra estudios, por ejemplo, la relación entre Edith Stein y Simone de Beauvoir, es otro tema que yo vi en algunas ocasiones. Pero yo diría que de este modo, presentado tal cual como está aquí en el libro, una autora le contesta a la otra o una le hace preguntas a la otra y al final terminan dialogando, también es una novedad. Y finalmente, agregaría yo que es el esfuerzo en ese mismo sentido dialógico por em, reconciliar, ahí sí citando ahora utilizando la palabra que utilizaba antes Gabriela, reconciliar a las mujeres con esta dimensión tan importante o esta realidad tan importante que es la maternidad, porque en el libro no se trata únicamente de maternidad en un sentido biológico, sino que Stein habla de la maternidad en un sentido espiritual, más profundo y en la misma línea de lo que venía contando ahora, en esa hondura de la manera de pensar de Stein, pues existe esta posibilidad o ella, digamos, que amplía ese horizonte de lo que significa la maternidad. Y entonces en este mismo sentido, yo diría que pues una novedad o una característica es la invitación a pensar este tipo de problemáticas políticas y sociales, cuestiones pues que son tan actuales desde la profundidad del ser, desde esa perspectiva filosófica y teológica y en especial buscando armonizar esa realidad o esa relación entre feminidad y maternidad y en efecto en el tercer capítulo sobre el final del libro, a partir del diálogo, un gran hallazgo es este de ver cuáles pueden ser esas claves que permitan en el corazón de nosotros las mujeres llegar a esa armonía, a esa reconciliación con lo que significa ser mujer y también con lo que significa ser madre. Muy de acuerdo, Gaby. Muchísimas gracias. Bueno, pues a menos que quieran comentar algo más sobre este respecto. Yo brevemente, prometo ser breve. Yo solo quiero invitar a los lectores a que se den la oportunidad de interpelarse por este libro, de incomodarse por este libro y de abrirse a la posibilidad de descubrir la riqueza de la diversidad entre dos autoras casi que polos opuestos, pero que Gabriela nos presenta con unas conclusiones muy argumentadas de lo que ha sido también para ella la experiencia de su propia vida. Esto interpela, mueve, como diría una autora argentina, crea barbecho, ese fuego que se prende en la tierra para que aunque parece desastroso, finalmente termina nutriendo la tierra. Entonces, quiero invitar a los lectores a permitirse la posibilidad de dejarnos abrazar por el fuego que nos propone Gabriela en este libro, eh, para que verdaderamente ofrece una riqueza muy bonita, muy interesante y muy actual. Gracias por eso. Yo creo que este es un tema, digamos, yo también me atrevo a decir una última cosita. Este es un tema que nunca es neutro para nadie de nosotros. Siempre es un tema que nos toca en lo íntimo. No es como escribir sobre, no sé, los leucocitos o los agujeros negros, que está bien, ¿no? Es muy importante también estudiarlos, pero esto nos toca en nuestra humanidad y en a veces sí, como decía al inicio Gabriela, en a veces heridas muy íntimas, dolores muy íntimos, pero que nos mueven, ¿no? Por eso me gusta la expresión que usas, Julián, de dejarse mover por este libro, ¿no? Es un tema que es bueno que se nos mueva y es bueno que lo replanteemos
las veces que sea necesario para no sé, sanarlo, construirlo mejor, darle más solidez. Bueno, yo hago eco un poquito porque sí me quedó resonando mucho el tema de las heridas. El Papa Francisco cuando vino a Colombia nos decía, no les dé miedo tocar las llagas de su historia. Es muy fuerte y realmente sí, tal vez intuitiva o inconscientemente uno puede como no reservarse ciertas cosas, ciertas áreas de la vida, ciertos espacios, pero la invitación será eso, ¿no? Porque necesitamos ir allá y encontrar vías de sanación, de reconciliación, como se ha dicho varias veces, acá con la propia vida, con la propia historia, con el propio ser, con la propia existencia. Entonces, pues, ojalá este libro sea un vehículo, sea una instancia para que desde el crisol de la experiencia hecha filosofía por este texto de Gabriela Triana, pues podamos encontrar esas respuestas que tal vez han hecho mella en nuestro interior. Definitivamente. De acuerdo, pues agradecemos muchísimo las aportaciones de este vasto diálogo a todos sus participantes, tanto a ti, Gabriela, como a ti, Ana Cristina, a Jaime y a Julián, por supuesto. Así, Editorial NUN les agradece a todos por asistir a este evento y los invita cordialmente a adquirir el libro en nuestra página web editorialnun.com.mx, en Amazon o en Mercado Libre. También es posible solicitar impresiones bajo demanda en el resto del mundo. Muchísimas gracias.